A ver, ahí está cargando. Y te digo cuándo arrancamos. Empezamos. Hola, muy buenas tardes a todos. Un saludo muy especial desde Colombia. Un saludo especial a todos los personas que en este momento se encuentran viéndonos por las redes de Facebook de Epicentro. Esta radio online que está marcando la diferencia a nivel de medio de comunicación en la región de América Latina y el Caribe, por ser la primera radio online que trata temas relacionados con la protección civil, la gestión del riesgo y la resiliencia, y que hoy nos complace en este día 15 de octubre el poder presentar nuestro programa 100 líderes en resiliencia a través de Epicentro Colombia. Un saludo para nuestro director Héctor Paz, allá en Ciudad de México, y a todos los epicentros en todos los estados de México, Epicentro Salvador, Epicentro Argentina, Epicentro Ecuador, y les envío un saludo y un abrazo muy grande. El día de hoy tenemos a un gran invitado, a un gran ser humano, una gran persona, un líder en resiliencia, Eduardo Vélez Soto. Eduardo viene desde hace muchos años desarrollando diversas temáticas de la gestión del riesgo, desastre en Colombia, y ahora lo está haciendo a nivel internacional. Quiero darle un saludo muy especial a Eduardo Vélez, el líder en resiliencia. Hola, Eduardo. Hola, Henry. Gracias por la invitación. Muy buenas tardes, muy buenas noches en Colombia a toda la audiencia. Y pues muy agradecido por este espacio tan importante, y gracias a Epicentro Radio, que siempre está contribuyendo a la resiliencia, siempre está en la atención de todos estos mensajes que tienen que ver con la gestión integral de riesgo, no solamente a nivel local, sino a nivel regional y a nivel internacional. Muy bien, Eduardo, muchas gracias. Pero Eduardo, dinos, ¿quién es Eduardo Vélez? Cuéntanos un poco de ti, de cómo llegaste a este tema de la gestión del riesgo. ¿Cuál ha sido tu trasegar por esta vida? Gracias, Henry. Bueno, mira, el tema de la gestión de riesgo y desastre, el tema del servicio público, ha sido un tema de vocación. Yo pienso que inicié como hace los 8 años me llamó la atención ser bombero voluntario en mi ciudad. Yo nací en Ibagué, Tolima, y pues yo veía a los bomberos que hacían un servicio excelente a la sociedad, y yo quería ser bombero. Desde pequeñito quería ser bombero, y a los 8 años, cuando pude serlo, ingresé pues al cuerpo de bomberos voluntarios de mi ciudad, en Ibagué. Allí aprendí muchísimas cosas, ¿no? Entre otras cosas, a conocer nuestras comunidades, a conocer estas personas que ya no estaban en casas bien organizadas, sino estaban en casas, en sitios bien vulnerables, que teníamos que ir a ayudar. Aprendí esa ayuda, a cómo llevar esa ayuda humanitaria, y ahí mismo pudimos también, o tuvimos más bien la oportunidad de capacitarnos en diferentes aspectos, en búsqueda y rescate, en primeros auxilios, y así fue pasando el tiempo entre mi formación secundaria y los bomberos. Hasta los 14 años aproximadamente estuve en el cuerpo de bomberos de mi ciudad. Después pasé a ser del ejército. Ingresé a la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdoba a terminar pues la secundaria. En ese entonces podíamos terminar la secundaria siendo menores de edad en el ejército. Estuve allí por espacio de 2 años mientras que me graduaba de secundaria. Después pues fue una decisión importante en la vida, ¿no? ¿Qué carrera quiero hacer? ¿Qué carrera voy a continuar? Pues a esa edad de 16 años, ya bachiller, y yo quiero ser militar. Ya estoy en el servicio, pero
agregado a eso, entonces, allá había como una serie de líneas de qué aspecto escoger usted del servicio militar. Entonces, decidí ser, o me gustaba, o me sentía atraído por las obras, por el servicio, otra vez me jaló la vena del servicio al público y ingresé al cuerpo de ingenieros militares. Estuve trabajando en el cuerpo de ingenieros militares, me recuerdo mucho mi primera unidad cuando me gradué, eso en el año 1987, 86, 87, me gradué de teniente en el ejército y me enviaron a un proyecto, una carretera terciaria en Caño Dorada, en ese entonces en un área que estaba entre Antioquia y Santander, que se llamaba el Magdalena Medio, es decir, bastante pesada esa área, un área con una población Difícil. bien difícil, bien vulnerable, un área en medio de una violencia tremenda. Y allí pues llegué y me encontré también con esas personas vulnerables y empezamos a hacer un trabajo muy importante, aparte de hacer la obra, aparte de estar con temas de manejar topógrafos, la maquinaria amarilla, hacer los trazados, hacer el descapote, hacer la, bueno, todos los ítems que tiene trazar y hacer una vía de penetración. Adicionalmente, eso también estaba yo con la población. Entonces empecé dije, bueno, esta población, ¿qué podemos hacer para ayudarlos? Siempre he dicho que no hay que dar el pan un día y no volver, sino enseñar a pescar. Entonces empezamos a hacer, organicé un grupo de personas allí con los militares que estaban y vamos a alfabetizar a estas personas porque no sabían leer, no sabían escribir. Era una vía de penetración bien en la selva de Lopón. Y empezamos precisamente a culturizar a esas personas. Veía que unas serpientes tenían accidentes con serpientes y eso, y se morían porque no podían salir, o se herían con cualquier arma cortopunzante y ahí quedaban porque no podían salir. Entonces vamos de una vez a practicar lo que aprendieron los bomberos. Entonces empezamos a hacer cursos de primeros auxilios, cómo atender un accidente ofídico, cómo atender una herida, cómo atender, bueno, diferentes temas. Y logramos formar una comunidad que en ese entonces no existía la palabra resiliencia para la gestión integral del riesgo, pero yo digo, hoy hago una comparación, claro, hago un paralelo, digo, bueno, empezamos a formar comunidades resilientes, empezamos a darle esas herramientas precisamente de fortaleza a esa comunidad, a esas herramientas para que estuvieran preparadas para una emergencia, que estuvieran preparadas para cualquier evento que les pudiera pasar, y aparte de eso, les enseñamos cómo poder vivir en comunidad, cómo poderse colaborar el uno con el otro, cómo mejorar sus casas, sus construcciones, con las mismas máquinas del ejército. Entonces les hicimos algunos refuerzos cuando había una quebrada que pasaba por ahí, que siempre se llevaban. Entonces hicimos algunos muritos ahí como unos terraplenes como para ayudarles un poquito. Entonces yo digo que esa fue la experiencia con la resiliencia, ¿no? De encontrar una población. ¿Y por qué tú? Sí, encontrar una población como desfavorecida, una población bastante afectada, bastante vulnerable, bastante olvidada por el gobierno, porque pues no había nada. Tenían que salir en mula, de donde estaban horas y horas en una mula caminando, a veces caminando cuando llovía mucho, y empezamos a trabajar por fortalecer esas comunidades. Y allí pues fue mi primera experiencia como en formar resiliencia. Eso fue hacia el año, como te dije, en 1987. Desde entonces, mi querido y estimado Henry, pasé por 20 años de carrera militar. En donde estuve en territorios bastante difíciles, en el Amazonas. Recuerdo que estuve como 2 años en la selva y también era el mismo tema. Volvíamos a repetir la misma acción en Santander, en Boyacá, estuve por el sector del Huicán, por todos esos sectores bien vulnerables, bien pobres, pero sin embargo volvíamos e insistíamos en repetir la misma acción. Una vez terminé mi ejercicio en el ejército, yo dije, bueno, ya por el grado me estoy alejando de la comunidad. Entonces, por esas cosas de la vida, me dijeron, ¿quiere
pertenecer a la protección civil, bueno, defensa civil, como se llama en Colombia. Ah, claro, era una oportunidad Sí. magnífica para mí. Yo dije, no, yo sí quiero, claro, obvio. Entonces me enviaron a ser el director de la defensa civil del departamento de Magdalena. También en ese entonces fue hacia el año 2004 y duré 15 años de director de defensa civil del departamento de Magdalena, trabajando obviamente por las comunidades, formando comunidades, yendo, estando en los pueblos, estando en los barrios, capacitando a esas personas. Hoy en día creo que hay un trabajo muy interesante en la ciudad de Santa Marta, se llama Comités Barriales de Emergencia COBASA, donde pues se logró a través de esa insistencia con los diferentes entes políticos y de gestión de riesgo de la época que lograran por fin como formalizar ese proyecto de tener comunidades resilientes en los barrios y empezaron a formar esas comunidades allí. Paralelamente a eso, estuvimos trabajando también otros temas con la infancia, con la adolescencia y de repente y por cuestiones del destino me enviaron al Japón. Estuve en el Japón con la cooperación japonesa internacional. De repente caí en un tema que se llama Bosai, que en otras palabras en japonés es como gestión del riesgo, ¿no? Y estuve dentro de ese rol aprendiendo muchas cosas, de las cuales me impactó mucho algo que se llamaba Izakaeru Caravana, que era la caravana de la rana. Yo dije, ah, caramba, la caravana de la rana. ¿Por qué no podemos llevar estos ejemplos a Colombia de la caravana de la rana? No sé si estoy hablando de largo, Henry. No, no, sigue, sigue, que yo Pero, estoy escuchando y luego yo te voy a hacer bueno, unas reflexiones acerca de todo lo que has hablado. Sigue. ok, vale. Estuvimos entonces en la caravana de la rana y me pareció interesante, ¿no? Yo me puse a reflexionar, hay tantos años trabajando con la comunidad, tantos años trabajando con el ejército, ya casi llevaba como 10 años en la defensa civil y cómo no se nos había ocurrido que la cultura se empieza a cambiar desde los niños. Siempre decíamos, bueno, pero ¿por qué estas personas que no hacen caso omiso a los planes de emergencia, a los planes de evacuación, a cómo sea, por qué hay personas que no saben manejar un extinguidor, ¿verdad? Pero los japoneses sí la tenían clara. Los japoneses sabían que la cultura se cambia en los niños. Y eso era el programa Izakaeru Caravan, la caravana de la rana. Entonces, regresé para Colombia y vine con la idea de hacer aquí la caravana de la rana. Y empezamos a trabajar duro con elementos didácticos, con elementos prácticos y diseñamos al estilo criollo en Colombia la caravana de la rana. Y le llamamos Resiliencia para Niños. Y ese título de Resiliencia para Niños empezamos a posicionarlo en diferentes escuelas, colegios, y empezamos a hacer ejercicios con los niños, enseñarle a un niño a cómo manejar un extintor. Y precisamente ese momento tan importante de poder ver esa alegría que le ponían, ese entusiasmo que le ponían esos niños a todo ese trabajo, dije yo, pues esto debe ser muy importante para ellos. Y tuvimos la oportunidad por más de 2 años de estar aportándole a diferentes colegios e institutos públicos vulnerables en Santa Marta ese tema. Y no es otra cosa, para no hablar mucho de psicología, que lo que uno aprende entre los 7 y los 12 años nunca se le olvida en la vida. Entonces empezamos a trabajar con ese tema, Henry, y de repente presentamos algún día ese tema en una plataforma de Naciones Unidas y ¡pah!, nos ganamos, nos reconocieron a nivel regional y todo ese tema, la resiliencia para niños. Bueno, entonces eso sirvió como hacer un cambio en mi vida. De ahí hubo un cambio total. Dije, bueno, si yo venía desde 1987 trabajando con las comunidades, dándole estos aportes a las comunidades,
Y ahorita empezamos a trabajar con niños y empezamos a cambiar también conciencias de niños. Entonces, me encontré con una persona en mi trasegar que se llama Henry Peralta. Entonces me dijo, venga, le doy las buenas nuevas. Entonces, mi amigo Henry Peralta me sentó un día en Cartagena, no se me podrá olvidar nunca. Estábamos en un congreso de ciudades resilientes, o cómo hacer resiliencia comunitaria, algo así. Y me dijo, mire, la resiliencia es esto y las buenas nuevas son así, 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 así. Y los apóstoles, me habló de los apóstoles de la resiliencia y me habló de su libro y me habló de todo, leí su libro. Y definitivamente dije, no, pues mi vida, yo pienso que en adelante llevo muchos años trabajando en esto, vamos a hacer un alto en el camino, vamos a hacer una reorganización y vamos a empezar a hacer temas ya o trabajar en serio con la resiliencia a nivel ya más estructurado. Y ahí es donde nace la corporación promotora de resiliencia comunitaria, Corpo Resiliencia, que hasta hoy existe y trabaja con colegios, trabaja con niños, trabaja con las comunidades, formando comunidades resilientes. Y es una organización sin ánimo de lucro, que no gana nada, gana la satisfacción de poder ayudar a todos esos niños. Y así lo hemos hecho con nuestro equipo de trabajo, Henry. Y eso es una historia hasta ahí. Empezó como otra etapa en mi vida y empezamos entonces a mirar desde otro punto de vista la política colombiana y cómo hacemos resiliencia ya a nivel nacional. Ya vino el campo de ciudades resilientes, que estaba dirigida a la gobernanza de las ciudades. Ya vino un tema importante que fue el haber cambiado ya. Duré 15 años en la protección civil, terminé mi tema en la protección civil. Por el tema este de la resiliencia, alguien me dijo, venga, necesito que me acompañe en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, que vamos a hacer la Estrategia Nacional de Resiliencia. Esta persona, muy amablemente, pues, me invitó a participar en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo en Colombia, a trabajar temas de resiliencia, ¿sí? A trabajar temas de resiliencia desde la Unidad Nacional y empezamos a construir esta Estrategia Nacional de Resiliencia, que hoy por hoy pues todavía está en proceso de construcción. Ya llevan como 2 años y medio en esa construcción, Colombia Resiliente, Colombia Más Resiliente, pero hicimos el primer aporte, el primer granito de arena ya a nivel político, ya a nivel nacional, sobre cómo iba a ser la Estrategia Nacional de Resiliencia. Se firmaron algunos convenios desde ahí con las Naciones Unidas, la Unidad Nacional para la Estrategia de Resiliencia, y siguió este trabajo, pero la vida como sigue y continúa. Entonces, en otro golpe del destino, me volví a encontrar con mi amigo Henry en Cali en una reunión. y por azares de la vida y por azares de Henry, resulté en las Naciones Unidas. Ya llevo exactamente 18 meses trabajando como asesor de la Oficina de las Naciones Unidas ante el Centro de Coordinación para la Prevención de Desastres de América Central y República Dominicana, donde también desde aquí empezamos a aportar el concepto de resiliencia, empezamos a aportar otros conceptos más importantes, como llevar la resiliencia a la empresa privada, como llevar la resiliencia a la comunidad, como llevar la resiliencia a lo cotidiano, a la vida diaria de las personas, a través de otra serie de elementos ya más tácticos, ya más de orden estratégico, pero pues en resumidas cuentas me gasté 25 minutos de mujer. La vida no es nada, Henry. Puede contar mi vida casi en 25 minutos. Y has hecho un buen resumen, de todo ese trasegar, y por eso en este programa iniciamos así, escuchando al invitado y escuchando al líder en resiliencia, para que nos cuente en unos minutos cómo ha sido ese trasegar por la vida, cómo ha sido ese trasegar, cómo ha ingresado a este tema de la gestión del riesgo
vemos desde lo que cuentas, desde niño, ¿sí? Es interesante que todos los que están escuchando ahora vean que detrás de Eduardo Vélez ha habido una vocación de servicio desde niño, cuando fuiste bombero, ¿no? Bombero, que nos contabas inicialmente, y cómo también esa vocación de servicio hizo que pudiera estar en el ejército y que del ejército pudiera ver las realidades del territorio colombiano, la vulnerabilidad que se vive en algunos territorios del país y la oportunidad también a través de ese rol que ejercías como servidor público, el poder desarrollar y ayudar a las comunidades, ¿no? Eso obviamente ha generado en ti ese fortalecimiento de esa vocación de servicio, el conocimiento de la realidad, porque lo que vemos es en lo que has contado, en tu trabajo, en ese trasegar de la vida, has podido vivir en carne propia la realidad de las poblaciones. Y yo quiero detenerme en un punto importante de Eduardo Vélez cuando llega a la Defensa Civil colombiana, una institución muy reconocida también desde hace muchos años, antes de la existencia de las leyes y de los decretos, estos que hoy nos rigen, pues la Defensa Civil siempre ha estado ahí presente precisamente con ese ánimo de ayudar digamos, de atender estos procesos. Y sería interesante dentro de este proceso, recuerdo verte en algunas noticias, noticieros, cubriendo precisamente esas emergencias de esas poblaciones, de alguna forma las que tú tenías relación. Y es interesante que nos cuente esos 15 años de trasegar por la defensa civil, cuáles fueron los mejores aprendizajes que te dieron a ti, además de fortalecer esa esencia humana de poder trabajar en función precisamente de ayudar a las comunidades. ¿Cuáles son los mayores aprendizajes que ese paso por la defensa civil te dejaron a ti? Bueno, primero, pues el haber vivido en carne propia, una de las mayores emergencias, bueno, varias de las Sí. emergencias por las que pasó Colombia, como el fenómeno de inundación que hubo en el 2010-2011, donde el departamento de Magdalena fue el segundo departamento más afectado de Colombia, 80.000 familias anegadas, la recuperación de esas 80.000 familias, el estar más de 5 o 6 meses prácticamente anegados, ver la pobreza de estas personas, la necesidad en acompañarlos en carne propia, pues es bien difícil, ¿no? Enfermedades, muertos, en fin. Tratar de ayudar en medio de la emergencia que duró tantos años, si usted no se acuerda que se rompió el canal del dique, se inundó el departamento del Atlántico, se inundó el departamento de Bolívar, bueno, hubo demasiadas emergencias, demasiadas necesidades, pero ahí estuvimos trabajando. Otro tema que me marcó quedé bastante impactado, fue el tema de Mocoa. Eh, fue difícil, sí, fue difícil en el Putumayo, en la avenida Torrencial. Estuve ayer, al otro día de haber pasado, a la madrugada siguiente. Y pues ha habido un problema ahí bastante complicado, muchos muertos, muchos heridos. Estuvimos por más de una semana haciendo búsqueda, rescate de bebés, de niños, sin los recursos suficientes, ese dolor que se sentía, a nivel comunitario, esa impotencia que se sentía a nivel comunitario, pues eso marca, Henry, eso marca. O sea, poder haber vivido esas experiencias que, por decirte algo, fueron las dos más impactantes, pero obviamente que a lo largo de tantos años atendimos demasiadas emergencias, muchas emergencias, y vivimos y las atendimos con el agua al pecho, enjados, con lluvia, con hambre, viviendo la emergencia. Así que, pues, cuando alguien te habla de gestión de riesgo y alguien te habla de búsqueda y rescate, o alguien te habla de reducción o de conocimiento del riesgo, pues tú por lo menos ya tienes esa experiencia, no desde un libro. Ajá, correcto.
que leerlo en un libro, leer un libro de gestión de riesgo es fácil. Yo puedo leer el libro y puedo llegar a una clase y dar una clase magistral si yo me lo aprendo de memoria. Pero vivir la experiencia, vivir, estar embarrado, estar metido en una selva, sin comer, con sed, trabajando 24 horas, 24/7, ayudándole a la comunidad y sobre todo acompañando a esa comunidad a sentir ese dolor y darle la mano ahí cerca, en primera línea. Eso hace que tú construyas otra concepción sobre qué es un desastre, hace que construyas otras acciones sobre cómo ayudar a las personas. Y es por eso que yo pienso que hasta el último día de mi vida, o hasta por lo menos donde tenga la fuerzas, estaré trabajando en estos temas de la gestión del riesgo de desastre, tratando de ayudar a la comunidad, tratando de mirar cómo podemos mejorar estos aspectos. Eduardo, eso significa que con esa experiencia que tú nos estás contando, que es valiosa, porque has vivido en carne propia el sufrimiento humano y también la forma en cómo ayudar en esas condiciones, hoy vale la pena, en ese marco de lo que tú has visto, has vivido, ¿realmente vale la pena construir resiliencia para que esas cosas no ocurran? Sí, realmente el concepto de resiliencia es un concepto que se debe de apreciar o se debe leer muy despacio. Ujú. Cada tema o cada ciencia tiene su definición de la resiliencia. A veces nosotros a la ligera tomamos la definición de la resiliencia desde el punto de vista psicológico, que es la que las personas más saben. Pero nosotros realmente hacia el año 99-2000 empezamos a mirar un aspecto más de la resiliencia, no desde el punto de vista de reponerse a los dolores, sino de fortalecerse para que los dolores no sean tan duros, ¿sí? Sí, De así es. poder tener esa capacidad de absorber el golpe, ¿sí? Y después de absorber el golpe, poder tener esa capacidad de transformarse, poder tener esa capacidad de adaptarse y después recuperarse. Pero la resiliencia no viene después de un desastre o después de un dolor. La resiliencia se construye antes, mucho antes, donde empezamos a construir unas capacidades para precisamente poder resistir. Ahí es donde es lo importante de conocer nuestro concepto de la resiliencia para la gestión integral de riesgo de desastres. La resiliencia es un tema mirar despacio, se debe leer con letra muy menuda Ujú. y se debe analizar cada una de sus componentes: resistencia, absorción, transformación, adaptación y recuperación. Es la capacidad de lo que les nombré, pero que tiene una comunidad y una sociedad. Eduardo, excelente lo que planteas porque nos está dando la razón en lo que estamos impulsando desde hace varios años ya y que cual ya hay una gran red precisamente de personas, organizaciones trabajando en pro de la resiliencia, que si bien es cierto, históricamente hemos intervenido las vulnerabilidades, hemos intervenido algunas amenazas, hoy la resiliencia aparece como algo positivo y propositivo que precisamente permite, como tú decías, fortalecer capacidades para que cuando ocurran los dolores, pues no los podamos soportar de manera mucho más, digamos, más adecuada, ¿no? En ese sentido, Eduardo, también hemos visto pues que tú has trasegado de ser bombero, de ser militar, de ayudar luego ya desde la vida civil, haciendo un aporte importante en tu región o en la región del Atlántico, específicamente como director de defensa civil. Y luego también nos gustaría mucho que nos comentaras ese trasegar que has tenido, que has empezado también a trabajar desde el punto de vista académico, ¿sí? Desde la academia, porque vemos también que ha sido un espacio donde tú empiezas también a toda esa experiencia que durante muchos años te ha marcado y en la cual has participado, esa también nos permite también a través de la academia poder, a aquellos que se están formando en el tema de la gestión del riesgo, sé que haces parte y haces cátedra en algunas universidades también,
del país, Colombia, a nivel internacional. Cuéntanos un poco acerca de la importancia que tiene en la educación superior y también en la otra educación. Tú hablabas de los niños, sí, la importancia de poder educar a los niños, pero ahora vámonos en el tema de la educación superior. ¿Por qué crees que es importante incorporar esos temas de la resiliencia en la educación superior de tu experiencia? Bueno, en este tema de la gestión de riesgo hay que construir cátedras, Henry. Hay algunos estudiosos o científicos de la gestión de riesgo que han construido la cátedra desde la teoría. Es importante la teoría, no digo que la teoría no sea importante en el tema de la gestión de riesgo, pero debemos de mirar o darle una mirada más práctica, una mirada más social, porque realmente el riesgo se construye en la sociedad. El riesgo es un producto, un subproducto de nuestro desarrollo, diría yo. Y ese subproducto de nuestro desarrollo es donde nosotros debemos abordarlo y abordarlo con temas de carácter humanitario. Entender que el riesgo de desastres proviene básicamente de la pobreza, proviene básicamente de la inequidad, proviene básicamente de esa falta de conciencia social de gobiernos hacia personas que están muy vulnerables. ¿Por qué le digo eso? Porque el riesgo viene allí, porque pues, el riesgo es una fórmula que combina la amenaza, o sea, el peligro con la vulnerabilidad y las capacidades. Si nosotros tenemos comunidades vulnerables, sin nada de capacidades, con muchas amenazas, pues esto es riesgo. Y obviamente la materialización del riesgo son los desastres. Entonces, ¿por qué las poblaciones, por qué siempre los pobres son los que llevan la mayor carga de los desastres? ¿Por qué? Porque no tienen esas oportunidades y porque son vulnerables. Entonces, gestión de riesgo no es aprender o enseñarle a la gente primeros auxilios o cómo evacuar. Gestión de riesgo es hacer que esa gente sea menos pobre, hacer que esa gente tenga más oportunidades, hacer que esas personas tengan más educación, hacer que esas personas vulnerables tengan capacidades. O sea que todo esto que estás diciendo puede ir en consonancia de lo que en estos días hemos escuchado, de esa gran campaña que ha lanzado la Oficina de Naciones Unidas con otros aliados sobre que los desastres no son naturales y que hacen parte precisamente de fenómenos sociales. ¿Cuál es tu posición acerca de digamos, de esta gran campaña que se está lanzando después de 30 años de ya habernos lo dicho algunos maestros como Alan Lavelle, Andrew Maxfield y todas estas personas que de alguna forma han fortalecido nuestros conocimientos para hoy estar impulsando esto y tratar de llevarlo a la práctica a través de diversas políticas? ¿Cómo ves tú esto de que todavía, a pesar de que hemos avanzado, seguimos diciendo y hablando de desastres naturales? Bueno, los desastres, evidentemente, desde el punto de vista histórico, han tenido una relevancia o un contexto de orden religioso desde hace muchos años. Nosotros debemos de tener, para poder mirar los desastres con una mirada amplia, una mirada holística, una mirada sistémica, debemos de poder mirar qué son las dinámicas, qué es la dinámica natural, cuál ha sido la dinámica de la Tierra, cuál ha sido la dinámica nuestra dinámica social, y cómo nosotros hemos interactuado, cómo el desarrollo ha cruzado esas dos dinámicas para poder ponernos en riesgo o ponernos a salvedad. Generalmente hemos tenido unas acciones no muy buenas de desarrollo, especialmente en Latinoamérica, donde pues, la pobreza, la inequidad, la falta de oportunidades ha sido como la línea de acción de ese desarrollo y nos ha golpeado muy duro. Según el informe de German Watch, casi de los 10 primeros puestos, un 60-70% son países latinoamericanos.
Entonces, ahí vemos reflejado pues, que la dinámica no lleva un equilibrio. Nosotros debemos de guardar una dinámica muy importante, un equilibrio muy importante entre la dinámica social y la dinámica natural. Pero definitivamente con vulnerabilidad, con pobreza, con inequidad, no podemos hacerlos. Nadie va a comprar, nadie tiene dinero para comprar terrenos seguros. O la gente que migra del campo a la ciudad y hace los cinturones urbanos densos, donde no hay servicios públicos y donde no hay un desarrollo territorial o un uso de los suelos delimitado, pues se hacen nuevos asentamientos que ponen en riesgo a las personas. Entonces, esto, la vulnerabilidad, es el componente humano del desastre. Si hay un componente humano del desastre, como uno le decía cuando chiquito, dígame qué es natural y qué es artificial. Ah, profesora, la montaña es natural, un árbol natural, y el edificio no, es artificial. Hay lagos naturales y lagos artificiales. Pues obviamente los desastres son artificiales y los vamos a nombrar así. Claro. Los desastres no son naturales, sino que son artificiales. Son artificiales. Eso me parece un elemento importante. Sí. Eduardo, ya hemos hecho un recorrido, digamos, desde tu infancia, hemos pasado por tu juventud en el ejército, tu inicio, digamos, de otra etapa en la defensa civil, luego vamos a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, y ahora nos gustaría que nos contaran esos grandes proyectos y esa gran representación que se estás haciendo. Y me siento orgulloso, pues, de ser colombiano, igual que tú eres colombiano, es una gran representación en esos países hermanos de Centroamérica, tratando de ayudar y apoyar desde tu rol que hoy planteas desde estas grandes agencias internacionales. Nos gustaría mucho que nos contaran cuál es, ya teniendo una visión mucho más amplia de región, ¿sí? Porque venías desde un conocimiento nacional y tal, y ahora estás enfrentado a un contexto regional. ¿Cuál ha sido la experiencia que has tenido tú en el trabajo que desarrollas hoy como líder de resiliencia en esta gran región hermana de Centroamérica y del Caribe? Bueno, es un contexto diferente. Aquí no solamente estamos lidiando con la gestión de riesgo de un departamento, de una ciudad o de un país. Realmente son 7 países donde cada país tiene una cultura diferente, unas amenazas comunes, pero una cultura diferente. Y cada país desarrolla unas políticas nacionales, pero que las cobija afortunadamente una política regional, que es la política centroamericana para la gestión integral de riesgo de desastres, que ha sido un buen experimento. Debían los demás países conocer el SICA, el Sistema de la Integración Centroamericana. Es como la Unión Europea, pero aquí en nuestro territorio. En América Latina. Y hacia allá se quiere, hacia allá se quiere llegar, hacia esa integración, hacia esa integración centroamericana. Entonces se han tratado hay un Parlacén, hay un Parlamento centroamericano, hay unas leyes comunes centroamericanas, y dentro de esas leyes comunes centroamericanas hay algo muy importante. El tema de la gestión de riesgo le han dado relevancia. Entonces, tenemos la política centroamericana. Y entonces la política centroamericana como que arropa a todos los países y todos los países tratan de cumplir esa política centroamericana que afortunadamente hace unos pocos años fue alineada al marco de Sendai. Entonces, las líneas de acción de esas políticas centroamericanas están centradas con las prioridades del marco de Sendai y vamos en ese camino. No ha sido fácil, ha sido un camino complicado, pero vamos caminando en un buen rumbo. Ahorita con el tema del COVID-19 fue un ejemplo pues muy importante a nivel mundial lo que hicimos desde la región, porque tomamos esa pertenencia de los países, los presidentes se unieron juntos, hicieron un plan para precisamente poder hacer
la contención del COVID, se dictaron unas normas en conjunto, se hicieron unos planes en conjunto, desarrollamos unas herramientas tecnológicas y metodológicas en conjunto que ha sido exitoso pues, para poder lograr esa contención del COVID. Ahorita ya está abiertos pues, la mayoría de los países, pero también fue una determinación en conjunto. O sea, aquí se hacen los temas desde una mirada regional, no ser tan individualistas como naciones, sino mirar o tener una mirada regional sobre estos aspectos. Me gustaría mucho que en ese espacio, en este espacio que estamos viendo acá, en Ciencias de Resiliencia, hemos visto cómo del trabajo que tú lideras, se está impulsando esto que comentas de la plataforma, que me parece una muy buena práctica de experiencia a replicar en todo el mundo, en todas las regiones, como es esto de la plataforma de información que tiene CEPREDENAC. Hemos visto cómo desde esta plataforma es posible hacer un seguimiento en tiempo real. Cuéntanos un poco de eso, porque a mí me fascina mucho el tema de la tecnología y de ese trabajo que se está desarrollando en Centroamérica, pues como para ponerlo también de ejemplo en los otros países de una buena práctica. Sí, especialmente se está haciendo una práctica interesante porque logramos construir una herramienta, una aplicación, no una aplicación de seguimiento del virus, Ya. sino una aplicación para la gestión de riesgo de desastres, donde logramos conformar precisamente los elementos de amenaza, integrar los elementos de vulnerabilidad, integrar esas capacidades, integrar la información geoespacial en tiempo real, integrar la información territorial en tiempo real y poderle proveer a los tomadores de decisiones esa información rápida, esa información oportuna, esa información veraz. Y llamamos aquí muy cariñosamente para que puedan tomar decisiones informadas. O sea, lo más importante que puede hacer un líder social, un líder político, especialmente, es poder tomar una determinación o una decisión de manera informada, pero informada científica y técnicamente. Entonces se ha logrado, especialmente en los escenarios complejos. ¿Qué son los escenarios complejos? Son los escenarios que forman amenazas en presencia del COVID. No es lo mismo atender un huracán con COVID que atender un huracán sin COVID. Sí, los procedimientos son diferentes. La alerta a la exposición debe ser más temprana todavía y de ser más concreta para poder tomar algunas determinaciones sobre los planes de respuesta. Entonces, lo que se ha tratado con esa herramienta es llevar la tecnología al servicio de la comunidad. Hemos contado con unos socios importantes como el SICA, como la NASA, que se ha comprometido en este proyecto. También otras instancias importantes del Banco Mundial, la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres, la Cooperación Suiza Internacional, la Federación Internacional de la Cruz Roja, en fin, USAID, se han comprometido con este tema, con esta herramienta, y finalmente hemos logrado tener un buen desempeño y un buen desarrollo. Este mes es un mes muy especial, ¿no? Porque estamos conmemorando el Día Internacional de Reducción de Desastres. Se conmemoró el día 13 de octubre, pero que estamos viendo que pues, normalmente año a año se conmemora un mes completo, a veces 2 meses, y vimos cómo este año muchas organizaciones de todo tipo, sector privado, comunidades, ONGs, gobiernos, han conmemorado de diferentes maneras este Día Internacional. Eh, cuáles crees tú en el marco de lo que se celebra en este año son los grandes retos que debe asumir el mundo, ya hablándolo un poco de manera global, pero también bajándolo un poco a lo regional, para construir bueno, hacer esa reducción del riesgo, pero que nos lleve a la construcción de resiliencia? ¿Cuál, desde tu experiencia, desde tu conocimiento vivencial, si tú pudieras recomendar, cuáles serían las mejores recomendaciones para llevar a la práctica la reducción del riesgo con miras de construir resiliencia? Bueno, principalmente estamos en este año en la meta E, más países con estrategias de reducción de riesgo nacional y local. Esto es nuestro propósito. Inclusive el eslogan es Todos Gobernanza. Entonces, este año que se vence, siete años, 7 metas, tenemos la meta E. Y la meta E se vence precisamente este año, 2020.
hemos tratado de que muchos países precisamente tengan esas estrategias escritas, esas estrategias probadas para la reducción del riesgo de desastre. Entonces, el objetivo principal o la acción principal para el 2020, para el 2020, es que podamos llevar o llegar a muchos más países, a muchas más ciudades con estrategias. Si tenemos estrategias claras, si tenemos estrategias comprobadas, si tenemos estrategias construidas desde la sociedad, muy seguramente vamos a lograr una reducción sustancial del riesgo de desastre y muy seguramente vamos a poder lograr el objetivo de Sendai, menos muertos, menos heridos, menos infraestructura dañada, y vamos a poder lograr avanzar. Entonces el reto para este 2020 es que los alcaldes, los gobernadores, los presidentes le den un vistazo a esas estrategias. Si ya están construidas, démosle una revisadita. Si no están construidas o están en proceso de construcción, terminemos de construirlas. Pero fundamentalmente, si cumplimos esa meta a nivel global, estamos haciendo un gran aporte en la reducción del riesgo de desastres. Muy bien, Eduardo. El día de hoy estamos conversando con el líder en resiliencia, Eduardo L. Soto, de nacionalidad colombiana. Ahora está en Guatemala, precisamente apoyando varios procesos a nivel internacional con el CEPREDENAC, con la Oficina de Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastre. Y el día de hoy hemos conversado con Eduardo sobre algunos aspectos importantes de la resiliencia desde lo humano, pero también desde lo profesional, desde lo organizacional y los grandes retos que este concepto lleva. Hemos visto desde el inicio del programa, para los que se conectan en este programa 100 Líderes en Resiliencia, cada semana, los jueves, de 6 a 7 de la noche, hora Bogotá, Colombia, tiene la oportunidad de dar a conocer, de presentar ese lado humano de esas personas que de alguna forma vienen con un proyecto de vida ya hace muchos años, precisamente aportando desde su disciplina, la ingeniería, la antropología, la sociología, la protección civil, de alguna manera aportando día a día a que este concepto de resiliencia cada vez tome más fuerza y que se aplique como algo precisamente que ayuda a transformar vidas y a transformar las realidades. Entonces, ya para ir cerrando esta conversación, querido Eduardo, nos hemos escuchado, me gustaría que como líder en resiliencia le dieras un mensaje, ese mensaje a esos jóvenes, tanto de cuerpo, pero también como de alma y de espíritu. ¿Cuáles serían las recomendaciones que tú darías para aquellos que tienen los sueños, los que están ahora trabajando en el tema de la reducción del riesgo, que quieren llegar digamos, aportar en grandes organizaciones como lo estás haciendo ahora? ¿Qué recomendaciones darías? ¿Cuáles serían los pasos claves que tú recomiendas para que muchos de los que nos escuchan podamos seguir el camino que tú has logrado de poder ayudar desde una vocación, desde el servicio social, desde lo profesional, desde lo técnico, desde lo humano, para que todos de alguna manera contribuyamos desde lo que sabemos, desde donde podamos estar digamos, en este gran reto que es la construcción de resiliencia? Bueno, lo primero es irnos hacia el factor humano. Nosotros debemos de observar el propio factor humano nuestro, el propio entorno y la cotidianidad. Construir la resiliencia no es irnos a pensar hacia el futuro, irnos a pensar en el pasado, sino estar hoy en el presente. Y desde nuestra propia cotidianidad, de las cosas que pasan diariamente, iniciar a construir esa resiliencia. Nosotros debemos de prepararnos y debemos de enseñar y replicar todos los temas, los que sabemos de gestión de riesgo, en gestión de riesgo, pero también en las comunidades crear líderes o hacer influencias que llaman hoy en día. Ajá. Construir influencias precisamente para la resiliencia. Henry es un gran influencer a nivel mundial en la resiliencia, pero debemos de tener sus influencias comunitarios para poder precisamente reducir el riesgo de desastres y poder salvar vidas día a día. ¿Cuál crees que son esas características de esos líderes que nos escuchan hoy? ¿Qué es lo que cada líder debe construir? Hay que pensar en lo humano, pero unas 2 o 3 características claves que usted diga, vea,
Si usted hace eso, le va bien y construye cosas. Autoconocimiento. Ajá. Bueno, se las digo en orden, la 10. El autoconocimiento es importante. El sector, el factor humano, el factor social, el factor de transparencia, el factor de ser una persona con una lealtad hacia sus pensamientos, el factor de ser una persona honesta, ayudan a construir resiliencia. Bueno, hay muchos más. Tenemos el libro, puedo recomendar el libro Resiliencia, la clave del liderazgo del siglo XXI. Muy bien, Eduardo. Muchas gracias, Eduardo. Hemos escuchado a Eduardo Vélez, un gran líder en resiliencia. Eduardo, asesor hoy de la Oficina de las Naciones Unidas ante CEPLENAC, desarrollando un trabajo importante, un liderazgo con otros líderes que vamos a invitar acá también precisamente para que nos cuenten cómo ha sido ese trasegar en la vida, cuáles son sus sueños, cuáles son sus aportes frente a esto. Eduardo, pero ya para finalizar, ¿cuál es tu mayor sueño frente al tema de la gestión del riesgo? Como persona y como profesional, ¿qué es lo que tú visualizas que algún día pudiera, todo esto que estamos haciendo, que estamos intentando construir, cuál sería el mayor sueño que para Eduardo Vélez sea significativo para decir, hombre, valió la pena haberse metido en este tema? Bueno, el cambio de la cultura. Ajá. Definitivamente nosotros lo logramos, o sea, hay un cambio real de cultura. Un cambio real de cultura que afecte toda la sociedad. Un cambio real de cultura que esté desde las bases hasta las bases políticas. ¿Sí? Y que se tome en cuenta para la construcción de políticas toda la base social. El riesgo se construye básicamente en la base social, en la parte donde hay más vulnerabilidad. Si los gobernantes empiezan a solucionar esos problemas, si empiezan a dedicar un poco más su tiempo en mirar los problemas de la sociedad, podemos superar el riesgo. Pero también con el riesgo vamos a superar la pobreza, con el riesgo vamos a superar la falta de educación, con el riesgo vamos a superar la falta de salud, con el riesgo vamos a superar la falta de vivienda digna. Entonces, si nosotros logramos darnos una mirada hacia allá, hacia las causas de fondo de la vulnerabilidad, porque nosotros llevamos una vulnerabilidad acumulada en nuestros territorios, si nosotros logramos mirar esa causa de fondo de verdad y podamos hacer esas acciones para mejorar esas condiciones de vida de las personas, obviamente que estamos haciendo gestión de riesgo de desastres y vamos a mejorar todos como país y vamos a progresar. Si esas condiciones siguen, esto es un ciclo, porque la plata del desarrollo se va para la atención de desastres y vamos a retardarnos más en el desarrollo. Entonces, eso es mejorar esas condiciones de estas personas, hacer personas menos vulnerables, hacer personas con más capacidad y tenemos una reducción de riesgo de desastres de forma automática. Eso es lo que yo sueño. Excelente sueño, Eduardo. Y entonces con esta última reflexión, yo quiero agradecerle a Eduardo por su tiempo. Él nos ha planteado, y yo lo resumo aquí, el riesgo finalmente y los desastres son un problema no resuelto del desarrollo. Es decir, que si nosotros resolvemos los problemas del desarrollo a través de la construcción de capacidades, no solamente vamos a hacerle frente a esos desastres, sino que vamos a hacerle frente a lo que sí podemos anticipar, que es el riesgo, y es, digamos, lo que de alguna manera nos une a todos los que estamos aquí trabajando en pro de la resiliencia, esa palabra que se ha puesto de moda, pero que es una palabra poderosa que de alguna manera transforma vidas, transforma organizaciones, y que de alguna manera queremos a través de Epicentro Radio poder llevar esa palabra hacia muchos lugares, pero que esa palabra en la práctica la puedan, digamos, expresar los líderes en resiliencia como Eduardo Vélez. Eduardo, muchas gracias por este espacio que nos has brindado el día de hoy. Fue un espacio magnífico de conocer un poco más de Eduardo Vélez, ya de otra faceta, desde la parte humana, porque también es importante saber que detrás de esos grandes líderes que hacen todos estos temas técnicos y eso hay personas que de alguna forma están comprometidas digamos, con el desarrollo y con las mismas personas precisamente para lograr construir resiliencia. Muchas gracias, Eduardo, por tu tiempo y bueno,
Sigamos construyendo resiliencia. Pero por supuesto, Henry, sigamos construyendo resiliencia y un agradecimiento especial a Epicentro Radio y especialmente a ti, que ha sido mi sensei, mi norte durante estos años, largos años de construcción de resiliencia. Te agradezco todas esas enseñanzas de la resiliencia y vamos a seguir adelante trabajando siempre por la comunidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Y no olviden, el próximo jueves de 6 a 7 de la noche, vamos a tener a otra persona aquí, a otro gran líder de resiliencia. Este mes lo hemos dedicado y han estado, como ustedes han visto, unos grandes líderes en resiliencia, pero el mes que viene vamos a tener grandes sorpresas, vamos a tener grandes líderes aquí sentados también, conversándonos y compartiéndonos un poco de su experiencia para que ustedes vean que la resiliencia no es un concepto romántico, sino que es un concepto real que se vive y que se practica. Muchas gracias y nos vemos el próximo jueves en este mismo canal. Chao. Gracias, señor. Chao.